Millonario perdió todo, hasta que la chica de la limpieza le cambió la vida en segundos. El colapso del rey. El sonido no era humano, era un zumbido digital, agudo y penetrante, que se clavaba directamente en el cerebro como una aguja helada. En la sala de operaciones de ciberseguridad, lo que debería haber sido un santuario de silencio y control se había transformado en el escenario de una catástrofe. Las luces ambientales azules, que solían dar una sensación de calma futurista, habían sido devoradas por un parpadeo rojo violento. Una luz de emergencia que bañaba los rostros de los operadores con el color de la sangre. Alejandro estaba sentado frente al monitor principal, pero sus ojos no veían datos. Veían el fin de su vida. Su mano derecha, temblorosa, sostenía su frente como si intentara evitar que su cabeza estallara por la presión. En la pantalla gigante de cristal líquido que cubría la pared norte, las letras eran colosales. Una sentencia de muerte digital escrita en rojo brillante. Sistema vulnerado. Acceso no autorizado. Extracción de fondos en proceso. Haz que pare, Marcos. Haz que esa maldita cosa se detenga ahora mismo. Gritó Alejandro, su voz quebrándose no por el miedo, sino por una furia impotente que le quemaba la garganta. Golpeó el escritorio con el puño cerrado, un golpe seco que hizo saltar un bolígrafo de plata al suelo. Detrás de él, Marcos, el jefe de seguridad, era la imagen viva de la incompetencia vestida de etiqueta. Llevaba un traje que costaba más de lo que ganaba una familia promedio en un año, pero en ese momento sudaba como un niño asustado atrapado en una mentira. Sus dedos tecleaban frenéticamente en una tableta que parecía no responder. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando a alguien a quien culpar. Señor, los cortafuegos no responden, balbuceó Marcos, con la voz ahogada. Es un ataque de día cero. Nunca habíamos visto este código. Están pasando por encima de nuestros protocolos como si no existieran. ¡No puedo bloquearlos! Alejandro se giró en su silla giratoria, y la mirada que le lanzó a su jefe de seguridad podría haber congelado el infierno. Se puso de pie, su figura imponente recortada contra el horizonte de la ciudad iluminada que se veía tras los ventanales. La ciudad dormía tranquila, ajena a que en esa oficina, en el piso 40, se estaba perdiendo el patrimonio de miles de personas. ¿Que no puedes? Alejandro se acercó a Marcos, invadiendo su espacio personal, obligándolo a retroceder. ¿Te pago una fortuna al mes para que me digas que no puedes? Marcos, escúchame bien. Ahí dentro no está solo mi dinero. No se trata de mis malditos yates o de esta oficina. Son los fondos de pensiones, son los ahorros de toda una vida de gente que confió en el apellido de mi padre. Si ese contador llega a cero, si esos archivos se borran, habrá ancianos que mañana no tendrán para comer. ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? Marcos tragó saliva, pálido bajo la luz roja intermitente. Estamos intentando reiniciar los servidores manualmente, Alejandro, pero el virus se replica. Es como una hidra. Cortas una cabeza y salen 3. Necesitamos más tiempo. ¡No tienes tiempo!, rugió Alejandro, señalando la pantalla gigante. Mira eso, mira la barra de progreso, 70%. En menos de 5 minutos, la empresa que mi padre construyó con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, será historia. Y yo seré recordado como el hijo inútil que la dejó morir. Alejandro se pasó las manos por el cabello, despeinándose su corte perfecto. Sentía una presión en el pecho, un dolor físico real. La imagen de su padre fallecido le vino a la mente, esa mirada severa pero justa. Cuídalos, Alejandro. El dinero va y viene, pero la confianza es lo único que importa. Había fallado. Estaba fallando en tiempo real y en alta definición. El caos en la sala era total. Los teléfonos no dejaban de sonar, líneas internas de otros departamentos preguntando por qué sus pantallas se habían ido a negro. Los analistas junior corrían de un lado a otro con papeles inútiles, gritando códigos que ya no tenían sentido. Era el hundimiento del Titanic, pero sin orquesta. Solo el ruido de las teclas y el pitido incesante de la alerta de seguridad. Alejandro volvió a dejarse caer en su silla, sintiendo que las piernas le fallaban.
Se aflojó la corbata de seda azul, sintiendo que lo asfixiaba. Miró el código que corría en una pantalla secundaria, líneas verdes y rojas bajando a una velocidad vertiginosa. No entendía nada. Él era un hombre de negocios, un estratega, no un técnico. Se sentía ciego, sordo y manco en medio de una guerra invisible. «Dime que tienes un plan B, Marcos», susurró Alejandro, con la voz rota, casi suplicante. «Dime que hay una copia de seguridad aislada. Dime algo que no sea no puedo». Marcos se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. El ataque también ha comprometido las copias en la nube, señor. Quienquiera que sea, lleva meses dentro del sistema. Estaban esperando a esta noche. Es un jaque mate, Alejandro. La confirmación de la derrota total golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier golpe físico. Cerró los ojos, deseando desaparecer. El hombre más poderoso del edificio era, en ese instante, el más vulnerable. Todo su dinero, todo su poder, no servía para detener unos simples números en una pantalla. La soledad del mando lo aplastó. Estaba solo en la cima, y la cima se estaba desmoronando. La intrusa invisible. En medio de aquel apocalipsis digital, donde los millonarios perdían fortunas por segundo y los gritos de pánico rebotaban en las paredes de cristal, ocurrió algo absurdamente cotidiano. La puerta de servicio, ubicada en la esquina más oscura de la sala de operaciones, se abrió con un chirrido metálico que nadie debería haber escuchado, pero que para los nervios destrozados de Alejandro sonó como un disparo. No entró un equipo de SWAT cibernético, no entraron los federales, entró un carrito de limpieza. Era un carrito de plástico gris, desgastado, con una rueda que chillaba rítmicamente. Ñic, ñic, ñic. Empujándolo venía Elena. Llevaba su uniforme azul, una talla más grande de lo necesario, como si quisiera esconderse dentro de la tela. Su cabello estaba recogido en una coleta práctica y tirante, y su rostro estaba lavado, sin una gota de maquillaje, revelando unas ojeras profundas de quien tiene 2 trabajos y duerme 3 horas. Elena avanzó con la mirada baja, pegada a las baldosas del suelo. Para ella, el mundo de los ejecutivos era un ecosistema peligroso del que debía mantenerse al margen. Su trabajo era ser invisible, entrar, limpiar la basura que los importantes dejaban y salir sin hacer ruido. Pero esta noche, la atmósfera era densa, casi eléctrica. Elena notó las luces rojas reflejándose en el agua de su cubo de fregar, pero intentó ignorarlas. Necesitaba terminar este piso para poder correr a tomar el último autobús. Su madre esperaba la medicina, y cada minuto contaba. El chirrido de la rueda del carrito cortó el aire tenso de la sala. Ñic, ñic. Alejandro, que estaba al borde de un colapso nervioso, levantó la cabeza bruscamente al escuchar el sonido. Sus ojos, inyectados en sangre por el estrés y la falta de parpadeo, se clavaron en la figura de la chica de la limpieza. En ese momento, ella no era una persona para él, era una interrupción. Era un recordatorio de la realidad mundana en medio de su crisis existencial. Era el ruido molesto que no le dejaba pensar. Elena, ajena a que estaba entrando en la boca del lobo, se detuvo cerca de una de las papeleras generales, a solo unos metros del escritorio principal donde Alejandro y Marcos miraban la pantalla de la muerte. Sacó una bolsa de basura negra y la sacudió para abrirla. El sonido del plástico crujiendo fue el detonante. ¿Es una broma? La voz de Alejandro salió sibilante, peligrosa. ¿Esto es una maldita broma? Marcos, buscando desesperadamente desviar la ira de su jefe hacia cualquier otro lado, vio su oportunidad. Se giró hacia Elena con una agresividad desmedida, aprovechando su posición para pisotear a quien consideraba inferior. ¡Tú!, gritó Marcos, señalándola con un dedo acusador. ¿Qué demonios haces aquí? ¿No ves las luces? ¿No ves que estamos en una emergencia? ¡Lárgate! Elena se sobresaltó, soltando la bolsa de basura. El miedo cruzó su rostro. Estaba acostumbrada a ser ignorada, no a ser gritada. Lo siento, señor, susurró Elena, su voz apenas audible bajo el zumbido de las alarmas. Tocaba limpieza del sector B a las 10. Nadie me dijo que... Nadie tiene que decirte nada.
Usa el sentido común, interrumpió Alejandro, poniéndose de pie de un salto. Necesitaba descargar su frustración, y ella era el blanco perfecto. Era injusto, era cruel, pero el dolor nos hace monstruos, y Alejandro estaba herido. Mi empresa se está hundiendo, estamos perdiendo millones. ¿Y tú entras aquí con tu carrito a hacer ruido? ¿Crees que me importa si la papelera está vacía cuando mi vida se está yendo por el retrete? Elena retrocedió, aferrándose al mango de su carrito como si fuera un escudo. Sus ojos grandes y oscuros se llenaron de lágrimas, pero se mordió el labio para no llorar. La humillación ardía más que el grito. Se sentía pequeña, insignificante. Allí estaba ella, preocupada por si le alcanzaría para el antibiótico de su madre, mientras esos hombres hablaban de millones como si fueran caramelos, y aún así tenían el descaro de tratarla como basura. Yo solo hago mi trabajo, señor. Intentó defenderse, con dignidad temblorosa. Pues tu trabajo estorba, bramó Marcos, acercándose a ella para intimidarla físicamente, empujando levemente el carrito. Saca esta porquería de aquí. Hueles a lejía barata y nos distraes. ¡Fuera! Alejandro se pasó la mano por la cara, respirando agitadamente. ¡Que te vayas!, remató Alejandro, dándole la espalda, volviendo a mirar la pantalla que ahora marcaba el 75% de la carga del virus. No tengo tiempo para lidiar con gente que no entiende lo que está pasando. Vuelve a tu mundo de cubos y trapos y déjanos a los adultos intentar salvar este desastre. El silencio que siguió a esos gritos fue doloroso. Los demás operadores bajaron la vista, incómodos por la crueldad de la escena, pero nadie dijo nada. Nadie defendió a la chica de la limpieza. El miedo a perder su propio empleo los mantenía callados. Elena se quedó quieta un segundo más. Podría haberse ido. Podría haber dado media vuelta, salir corriendo, llorar en el baño y odiar a esos hombres ricos y arrogantes por el resto de su vida. Su orgullo le gritaba que se marchara. Pero entonces, sus ojos, entrenados no solo para ver la suciedad en el suelo, sino patrones en los lugares más inesperados, se desviaron por encima del hombro de Alejandro. Miró la pantalla gigante. Miró el código rojo que caía en cascada. Y se detuvo. Su cerebro, esa máquina prodigiosa que había tenido que apagar para poder sobrevivir limpiando suelos, se encendió de golpe. No vio hacker, no vio virus. Vio una estructura lógica. Vio un bucle. Vio algo que le resultaba familiar. Terriblemente familiar. No se movió hacia la puerta. Sus manos dejaron de temblar. La expresión de miedo en su rostro se transformó lentamente en una de concentración absoluta. La chica que limpiaba los baños desapareció, y en su lugar emergió la ingeniera que nunca pudo graduarse. Alejandro, al no escuchar el ruido de la puerta cerrándose, se giró de nuevo, listo para despedirla a gritos. ¿Sigues aquí?, espetó él, incrédulo ante su osadía. Pero Elena ya no miraba al suelo. Elena lo miraba directamente a los ojos, y luego, con una calma que heló la sangre de todos en la sala, levantó un dedo y señaló la pantalla principal, justo donde el código se estaba reescribiendo. «No se van a ir», dijo ella. Su voz ya no temblaba. Era firme, clara y cortante como el cristal. «Y reiniciar el servidor no servirá de nada. El problema no es externo, señor». Marcos soltó una carcajada nerviosa y burlona. «¿Pero qué dice esta loca? ¡Seguridad! ¡Que alguien saque a esta mujer de aquí!» «Cállate», dijo Elena. No gritó, pero la autoridad en su voz fue tal que Marcos cerró la boca de golpe. Elena dio un paso al frente, dejando atrás su carrito, entrando en el círculo de luz roja. «Dije que el problema no es externo. Miren la línea 404 del script de ejecución». Alejandro frunció el ceño. La absurdez de la situación lo paralizó. Una chica de la limpieza, con su uniforme de poliéster azul, le estaba dando instrucciones técnicas en medio del mayor desastre corporativo de la década. «¿De qué estás hablando?», preguntó Alejandro, su voz bajando un tono, la curiosidad y la desesperación mezclándose. «Están buscando una puerta trasera que se dejó abierta en la última actualización», explicó Elena, caminando lentamente hacia los monitores, como si estuviera en trance. «Ese código
Es un bucle de inyección SQL modificado. Si apagan los servidores ahora, el virus se bloqueará dentro y encriptará todo para siempre. Perderán la llave. Perderán el dinero. Perderán todo. Marcos se puso rojo de ira. No escuches a la sirvienta, Alejandro. Es una ignorante. Solo quiere llamar la atención. Pero Alejandro no escuchaba a Marcos. Alejandro miraba a Elena. Miraba sus ojos, que escaneaban el código a una velocidad imposible. Y por primera vez en toda la noche, sintió algo que no era pánico. Sintió una duda que podía salvarle la vida. «Déjala hablar», ordenó Alejandro, levantando una mano para detener a Marcos. «¿Qué dijiste de la línea 404?» Elena se giró hacia él. En sus ojos ya no había sumisión. Había inteligencia pura. «Dije que si no me dejan tocar ese teclado en los próximos 30 segundos, señor director, su empresa será historia. Y no será culpa del hacker. Será culpa de su orgullo». La humillación cruel. El eco de las palabras de Elena flotó en el aire viciado de la sala de operaciones, desafiando no solo la autoridad de los presentes, sino la lógica misma de su mundo. Una chica de la limpieza acababa de llamar orgulloso al CEO de la compañía tecnológica más importante del país mientras sostenía un trapo sucio en la mano. Marcos fue el primero en reaccionar. Su rostro pasó de la palidez del miedo al rojo intenso de la indignación clasista. Para él, aquello era una afrenta personal, una mancha en su territorio. «¡Es suficiente!», bramó Marcos, abalanzándose sobre ella como si Elena fuera una amenaza física para la integridad de los servidores. «¡Seguridad! Saquen a esta intrusa de aquí inmediatamente. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señor? Alejandro, eres una simple limpiadora. Tu única preocupación debería ser si el inodoro del pasillo brilla, no el código fuente de una corporación». Marcos la agarró del brazo con brusquedad, sus dedos clavándose en la tela barata del uniforme azul. Elena hizo una mueca de dolor, pero no soltó el mango de su carrito. Se mantuvo firme, aunque sus rodillas temblaban. Alejandro, por su parte, miraba la escena con una mezcla de aturdimiento y furia. Su mente, saturada por el colapso financiero, no podía procesar la situación. Miró a Elena, luego miró la pantalla roja, y finalmente su mirada cayó sobre las manos de ella. Estaban enrojecidas por los químicos de limpieza, con las uñas cortas y descuidadas. No eran manos de pianista ni de programador, eran manos de trabajo duro, manos que frotaban lo que nadie quería tocar. La lógica fría y calculadora de Alejandro, la misma que le había hecho ganar millones, se impuso sobre su desesperación momentánea. Confiar en una desconocida sin estudios aparentes en el momento más crítico de su carrera. Era suicida. Era ridículo. «Suéltala, Marcos», dijo Alejandro con voz gélida, no por compasión, sino por hastío. «No necesitamos violencia, necesitamos soluciones». Y ella... Alejandro clavó sus ojos en Elena, y su mirada fue más dolorosa que el agarre de Marcos. Era una mirada de total y absoluta decepción. «Tú no eres la solución». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había reunido todo su coraje, toda la dignidad que le quedaba, para ofrecerles una salida, y la estaban rechazando por la ropa que llevaba puesta. «Señor, por favor», intentó insistir ella, con la voz quebrada. «Sé que parece imposible, pero conozco ese lenguaje. Lo estudié por mi cuenta. Si no inyectan el parche en la base de datos ahora, el virus saltará a los servidores bancarios. Perderá el dinero de los clientes, no solo el suyo». «¡Cállate!», gritó Alejandro, perdiendo finalmente la compostura. Golpeó la mesa con ambas manos, haciendo saltar los monitores. «No tienes idea de lo que dices. Esto no es un videojuego, son vidas reales. No voy a dejar que una aficionada juegue a la hacker con el legado de mi padre solo porque leyó un artículo en Internet. Vete. Lárgate antes de que haga que te arresten por obstrucción». La orden fue definitiva. Un latigazo verbal que cortó cualquier puente de comunicación. Marcos sonrió con satisfacción, soltando el brazo de Elena con un empujón despectivo que casi la hizo tropezar contra su cubo de agua. «Ya oíste al jefe», dijo Marcos, arreglándose el nudo de la corbata con arrogancia. «Vuelve a tu agujero.
Y da gracias si mañana tienes trabajo después de este espectáculo. Elena se quedó paralizada un segundo eterno. La vergüenza le quemaba las mejillas. Sentía las miradas de los otros operadores clavadas en su nuca, miradas de lástima y burla. La chica de la limpieza que se creía ingeniera. Podía imaginar las risas en la cafetería al día siguiente. Bajó la cabeza. Derrotada no por falta de capacidad, sino por la barrera invisible e inquebrantable del prejuicio. Con un suspiro tembloroso, Elena giró sobre sus talones. Agarró el mango frío de su carrito y comenzó a empujarlo hacia la salida. Ñic, ñic, ñic. El sonido de la rueda defectuosa volvió a llenar el silencio tenso de la sala, marcando el ritmo de su humillación. Cada paso que daba hacia la puerta era un paso hacia el abismo para la empresa, pero ellos eran demasiado ciegos para verlo. Elena mordió su labio inferior hasta casi sangrar para contener el llanto. «Lo intentaste, Elena», se dijo a sí misma. «No es tu culpa que sean idiotas». Pero en el fondo le dolía. Le dolía ver cómo todo se destruía cuando ella tenía la llave en su bolsillo. Alejandro se pasó la mano por el cabello, dándole la espalda a la chica que se iba. Volvió a mirar a Marcos. «Dime que lograste aislar el núcleo», exigió Alejandro con la voz ronca. Marcos tecleaba furiosamente, sudando a mares. «Estoy en ello, señor. Estoy levantando un muro de fuego secundario. Esto los detendrá. Tiene que detenerlos». Alejandro miró el porcentaje. 85%. El tiempo se acababa. El destino de miles de familias pendía de un hilo, y él acababa de echar a la única persona que había ofrecido una alternativa concreta, apostándolo todo a un jefe de seguridad que parecía un niño perdido en un incendio. El momento de la verdad. Elena estaba a 2 metros de la puerta de servicio. Su mano ya estaba extendida para empujar la barra de metal y salir al pasillo gris, volver a su realidad de sueldos mínimos y preocupaciones infinitas. Entonces, sucedió. Un sonido nuevo, mucho más aterrador que las alarmas anteriores, surgió de los altavoces. Era un tono grave, descendente, como el sonido de una turbina apagándose. «Señor», gritó uno de los operadores al fondo, con pánico real en la voz. «Están saltando los protocolos. El muro de fuego secundario ha caído». Alejandro se giró hacia la pantalla principal. Lo que vio le heló la sangre en las venas. La barra de carga roja no avanzó al 86%. Desapareció. En su lugar, apareció una calavera pixelada y un nuevo texto en portugués, parpadeando con una velocidad epiléptica. «Iniciando formateo de bajo nivel. Eliminando copias de seguridad. Adiós. No, 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 no». Alejandro corrió hacia la consola de Marcos, empujando la silla de su jefe de seguridad. «Haz algo. Desconecta los cables. Apaga la corriente». «Es inútil», chilló Marcos, retrocediendo con las manos en alto, rindiéndose. «Es un script fantasma. Ya está en la memoria RAM. Aunque apaguemos todo, al reiniciar se ejecutará. Está todo perdido, Alejandro. Se acabó». La palabra «acabó» resonó en la mente de Alejandro como una sentencia fúnebre. Vio su vida pasar ante sus ojos. La decepción de su padre. Los titulares de mañana. Imperio tecnológico cae por negligencia. La ruina. La pobreza de aquellos que confiaron en él. Sintió una náusea violenta. Todo el lujo, el traje italiano, la oficina en el rascacielos, todo era ceniza. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral donde solo se escuchaba la respiración agitada de hombres derrotados, una voz clara y tranquila cortó el aire desde la puerta. «No es un script fantasma, es un bucle lógico, y se alimenta de su miedo». Alejandro se congeló. Giró la cabeza lentamente. Elena no se había ido. Estaba parada junto a la puerta, con una mano en el pomo y la otra colgando a su costado. No miraba al suelo. No miraba a Marcos. Miraba la pantalla con una intensidad analítica que daba miedo. ¿Qué dijiste?», susurró Alejandro. Elena soltó el carrito. El clank del plástico golpeando la pared sonó como un desafío. Dio un paso hacia el centro de la sala, ignorando a Marcos, ignorando los protocolos,
ignorando su propia insignificancia social. Dije que el sistema está esperando una confirmación de pánico, explicó Elena, caminando hacia ellos mientras hablaba. Su voz cobró una fuerza que no correspondía a su uniforme. El hacker programó el virus para acelerar el borrado si detectaba intentos torpes de bloqueo. Cada vez que ese inútil de ahí, señaló a Marcos sin mirarlo, intentó levantar un muro de fuego, le dio gasolina al incendio. Marcos abrió la boca para protestar, pero Alejandro le lanzó una mirada que lo fulminó al instante. «Sigue», ordenó Alejandro a Elena. Su corazón latía desbocado. ¿Era posible? Era posible que la salvación viniera de donde menos lo esperaba. La línea 404 que mencioné antes, continuó Elena, deteniéndose justo frente al escritorio principal, quedando cara a cara con Alejandro. No es un error, es una petición. El código está pidiendo una llave de sintaxis antigua, algo que se usaba en los sistemas de los años 90. Los sistemas modernos no la reconocen, por eso sus defensas fallan. Creen que es ruido, pero es una orden. Alejandro la miró. Realmente la miró. Vio más allá del uniforme manchado. Vio una inteligencia feroz brillando en sus ojos oscuros. Vio una seguridad técnica que Marcos jamás había tenido. Y vio algo más. Vio hambre. El hambre de alguien que sabe que es capaz de más, pero que el mundo ha aplastado. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Alejandro, su voz temblando por la adrenalina. ¿Cómo demonios sabe una chica de la limpieza sobre sintaxis de los años 90? Elena sostuvo su mirada. Hubo un destello de dolor antiguo en sus ojos, una historia no contada de sacrificios y sueños rotos. Porque antes de limpiar sus suelos para pagar la diálisis de mi madre, señor, yo ganaba olimpiadas de matemáticas y aprendí a programar en una biblioteca pública con libros viejos porque no tenía dinero para una computadora propia. Aprendí con el código antiguo. Con la base de todo esto, la revelación cayó como un martillo. Alejandro sintió una vergüenza profunda, una punzada en el estómago al darse cuenta de lo ciego que había sido. Había juzgado el libro por la cubierta más humilde posible, ignorando que el contenido era oro puro. El monitor emitió un pitido agudo. Tiempo restante para borrado total. 60 segundos. ¿Era ahora o nunca? El abismo estaba a un paso. Alejandro miró a Marcos, paralizado e inútil en su traje caro. Luego miró a Elena, firme y lista en su ropa de trabajo barata. Alejandro tomó la decisión más arriesgada de su vida. Una decisión que iba en contra de todos los manuales corporativos. Se apartó de la silla principal, el trono del poder. «Siéntate», le dijo a Elena. Marcos jadeó. «Alejandro, estás loco. Le vas a dar acceso raíz a la de la limpieza. Es el fin». «Cállate, Marcos», rugió Alejandro, sin apartar la vista de Elena. «Si ella dice que puede hacerlo, le creo, porque tú no has hecho nada más que llorar en la última hora». Alejandro miró a Elena y le hizo un gesto hacia la silla de cuero ergonómica. «Siéntate, Elena. Sálvanos. Por favor». Elena no dudó. No pidió permiso 2 veces. Se sentó en la silla del director. El cuero crujió bajo su peso ligero. Era demasiado grande para ella. Sus pies apenas tocaban el suelo firmemente, pero cuando acercó las manos al teclado mecánico retroiluminado, su postura cambió. Sus hombros se tensaron. Sus dedos se arquearon. Respiró hondo, cerrando los ojos un milisegundo para bloquear el ruido, el miedo, la pobreza, la enfermedad de su madre y la humillación de los últimos años. Cuando abrió los ojos, ya no era la chica de la limpieza. Era la arquitecta del código. «Necesito silencio», dijo ella, con voz de mando absoluta. «Y no me toquen». Alejandro retrocedió un paso, conteniendo la respiración. Marcos se quedó boquiabierto en una esquina. Elena comenzó a escribir. Y la velocidad de sus dedos fue algo que Alejandro jamás había visto. El silencio del shock, el estruendo de las alarmas parecía haberse desvanecido, no porque hubieran dejado de sonar, sino porque la tensión en la sala había alcanzado una frecuencia tan alta que dejaba sordo al resto del mundo. En el centro de ese huracán de pánico corporativo, una imagen surrealista dominaba la escena. Una chica con uniforme de limpieza,
sentada en la silla de cuero italiano del CEO, escribiendo código como si estuviera tocando una sinfonía de Rachmaninoff. Alejandro estaba de pie, justo detrás de ella, con las manos aferradas al respaldo de la silla. Sentía la vibración de cada tecla que Elena pulsaba. No era un tecleo normal. No era el clic-clic pausado y aburrido de los oficinistas que rellenan hojas de cálculo. Era un torrente. Un repiqueteo furioso, rítmico y agresivo. Los dedos de Elena, ásperos y enrojecidos por años de contacto con detergentes industriales, volaban sobre el teclado retroiluminado con una gracia que contradecía la rudeza de su piel. Marcos, relegado a la sombra, miraba la escena con la boca abierta, oscilando entre el terror y la incredulidad. «Alejandro, esto es una locura», susurró Marcos, acercándose con cautela, como si temiera que el ordenador fuera a explotar. «Estás dejando que una empleada doméstica acceda al kernel del sistema. Nos va a denunciar la junta directiva. Va a robar los datos. Mírala. Ni siquiera sabe lo que hace». Chist. Alejandro ni siquiera se giró para mirarlo. Su atención estaba totalmente absorbida por la pantalla. Lo que veía en el monitor lo dejó sin aliento. Elena no estaba usando la interfaz gráfica bonita y fácil que usaban sus empleados. Había abierto la terminal de comandos, esa pantalla negra austera que solo los verdaderos expertos se atrevían a tocar. Las líneas de texto blanco subían a una velocidad vertiginosa. Elena no dudaba, no usaba el ratón, era todo teclado. Comandos complejos, cadenas de sintaxis que Alejandro recordaba vagamente de sus primeros años en la universidad, pero que había olvidado en favor de los negocios. Está reescribiendo los protocolos de entrada en tiempo real, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para los demás. La incredulidad daba paso a una fascinación hipnótica. Elena, ajena a los comentarios, murmuraba para sí misma mientras trabajaba. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, escaneando errores invisibles para el ojo común. «Vamos, maldito bicho, muéstrate. Sé que estás anclado en la librería dinámica. Ahí estás», susurró ella, con los dientes apretados. Su frente brillaba con una fina capa de sudor. Un mechón de pelo se había soltado de su coleta y le caía sobre la cara, pero no perdió ni un microsegundo en apartarlo. De repente, la pantalla parpadeó. Una ventana emergente roja saltó al frente. Acceso denegado. Intento de intrusión detectado. Marcos soltó un grito ahogado. «¿Lo ves? ¡Lo ha roto! Ha activado la autodestrucción. Quítala de ahí, Alejandro. Por el amor de Dios». Marcos se lanzó hacia adelante, intentando agarrar la silla para apartar a Elena. «¡No!», gritó Elena. Fue un grito visceral, animal. Sin dejar de teclear con la mano derecha, levantó la mano izquierda en un gesto de alto tan autoritario que Marcos se frenó en seco. «Es una trampa lógica. Si me desconectas ahora, el sistema interpretará que el administrador ha muerto y borrará todo. Nadie toca nada». Alejandro reaccionó por instinto. Agarró a Marcos por la solapa de su costoso traje y lo empujó violentamente contra la pared de cristal. El ruido del cuerpo chocando contra el vidrio resonó en la sala. «Si vuelves a intentar tocarla, te juro que te tiro por esa ventana», bramó Alejandro, con los ojos inyectados en una furia protectora que desconocía tener. «Déjala trabajar». Marcos se quedó pegado al cristal, temblando, viendo cómo su jefe, el hombre más rico y poderoso que conocía, se convertía en el guardaespaldas de la chica de la limpieza. Alejandro volvió a su posición detrás de Elena. El cronómetro en la esquina de la pantalla marcaba 45 segundos. «¿Qué fue ese error, Elena?», preguntó Alejandro, con voz tensa pero controlada. Ya no le hablaba como a una subordinada, sino como a un piloto en medio de una tormenta. «Es el señuelo», respondió ella sin dejar de escribir. «El hacker puso una puerta falsa. Quería que entráramos por ahí para bloquearnos. Pero yo no voy a entrar por la puerta. Entonces, voy a romper la pared», dijo Elena. Y presionó Enter con una fuerza que hizo temblar la mesa. La pantalla negra se llenó de una cascada de código binario. Ceros y unos cayendo como lluvia. Por un segundo, el sistema pareció congelarse. El silencio en la sala era absoluto. 20 personas contenían la respiración.
Alejandro sentía su propio pulso martilleando en sus sienes. Y entonces, un pequeño texto verde apareció en la esquina inferior izquierda. Bypass aceptado. Acceso raíz concedido. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban de alivio, pero se obligó a mantenerse firme. Miró la nuca de Elena. Vio la tensión en sus hombros, la rigidez de su espalda bajo el uniforme barato. Vio la etiqueta de su ropa asomando por el cuello, deshilachada. Esa mujer acababa de burlar en 30 segundos una seguridad que su equipo de expertos no había podido descifrar en una hora. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro. La pregunta salió de sus labios con un tono de reverencia y confusión absoluta. No era la pregunta arrogante de antes. ¿Quién te crees que eres? Era una pregunta genuina, existencial. ¿Quién eres tú realmente, Elena? Porque nadie aprende a hacer eso limpiando oficinas. La revelación dolorosa. Elena no se detuvo. Sus manos seguían bailando sobre las teclas, ejecutando comandos de limpieza para aislar el virus. Pero la pregunta de Alejandro pareció golpearla en un lugar blando, un lugar donde guardaba su dolor. El cronómetro marcaba 30 segundos. Aún no estaban a salvo, pero ella había comprado tiempo. Mientras sus dedos trabajaban para salvar la fortuna de un extraño, su voz comenzó a narrar la tragedia de su propia vida. «Me llamo Elena Ramírez», dijo, sin apartar la vista de los números. «Y hace 3 años, yo estaba sentada en una silla parecida a esta, en la Universidad Politécnica. Tenía la beca completa. Iba a ser la primera de mi familia en tener un título. Mi tesis sobre seguridad en redes neuronales iba a ser publicada». Alejandro frunció el ceño. La imagen de la chica brillante en la universidad chocaba violentamente con la realidad de la mujer con el cubo de fregar. «¿Y qué pasó?», preguntó él suavemente, acercándose un poco más, atraído por la gravedad de su historia. Elena tecleó una secuencia rápida. «Sudo kill, 9 virus process». «Pasó la vida, señor», respondió ella con una amargura seca. «A mi madre le diagnosticaron insuficiencia renal crónica 2 semanas antes de mis exámenes finales. No teníamos seguro, no teníamos ahorros. Mi padre se fue cuando yo era niña. Solo éramos nosotras 2. Marcos, recuperando un poco de su arrogancia desde la esquina, resopló. «¡Qué historia tan conmovedora! Seguro que por eso decidiste fregar suelos, porque paga mejor que la ingeniería», dijo con sarcasmo venenoso. Alejandro se giró para fulminarlo, pero Elena habló antes, cortante y fría. «Paga en efectivo y me permite horarios nocturnos para cuidarla de día, imbécil», le espetó a Marcos sin mirarlo, mientras sus dedos iniciaban la desinfección del servidor. «La medicación de mi madre cuesta $3.000 al mes. La diálisis, otros 2.000. Tuve que elegir. Mi título o la vida de mi madre». Hubo una pausa breve en su tecleo, apenas una fracción de segundo, donde la mano de Elena tembló. «Vendí mi ordenador», continuó, con la voz quebrándose por primera vez. «Vendí mis libros. Dejé la carrera. Y tomé el primer trabajo que me permitiera llevar dinero a casa cada noche. Me volví invisible. Dejé de ser Elena, la estudiante promesa, y me convertí en la chica de la limpieza. Esa a la que ustedes ni siquiera saludan cuando entran. Esa que recoge sus vasos de café de $5, que es lo que yo gasto en comida para 2 días. Alejandro sintió un golpe en el estómago. Miró su propio reloj de muñeca, un Patek Philippe que costaba más que la casa entera de Elena. Miró la oficina, los lujos, el derroche innecesario, y luego miró las manos de ella. Esas manos agrietadas, con padrastros y piel seca, manos que habían sacrificado un futuro brillante por puro amor filial. Se sintió pequeño, se sintió sucio en su traje inmaculado. Yo no sabía», balbuceó Alejandro. Era la excusa más pobre del mundo, y él lo sabía. «Claro que no sabía», dijo Elena, recuperando el ritmo frenético de escritura, «porque los ricos nunca miran hacia abajo. Si hubieran mirado, habrían visto que la persona que vaciaba sus papeleras entendía sus sistemas mejor que el jefe de seguridad que contrataron por su apellido. La crítica era devastadora porque era cierta.
Alejandro miró a Marcos. Marcos era el hijo de un socio, un hombre puesto ahí por conexiones, no por talento. Elena era talento puro, desperdiciado por la crueldad de la pobreza. El contraste era tan agudo que dolía. Justicia poética y tragedia social en una sola habitación. El virus está aislado en el sector 7, anunció Elena, cambiando de tema bruscamente, volviendo a ser la profesional. Pero ha mutado. Ha creado un archivo espejo. Si lo borro, intentará llevarse la base de datos de clientes con él. Es un protocolo de tierra quemada. Alejandro se inclinó sobre su hombro, olvidando las jerarquías. Ahora eran dos mentes contra la máquina. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó él. Solo una, dijo Elena. Sus ojos brillaban con determinación. Tengo que engañar al virus. Tengo que hacerle creer que ya ha ganado. Tengo que dejar que empiece a borrar y cortar la conexión en el milisegundo exacto en que abra el puerto de salida. Eso es imposible, intervino uno de los operadores al fondo. El margen de error es de nanosegundos. Si fallas, borras todo. Elena se giró levemente y miró a Alejandro a los ojos. Había miedo en su mirada, sí, pero también había una súplica silenciosa. Nunca he fallado cuando se trata de proteger lo que importa, dijo ella. Pero necesito que confíes en mí, ciegamente. Porque va a parecer que estamos perdiendo todo durante unos segundos. Las pantallas se pondrán negras. Las alarmas sonarán más fuerte. Marcos gritará que lo detengas. Alejandro sostuvo su mirada. Vio en sus ojos oscuros la misma determinación que veía en el espejo cuando fundó la empresa. Vio la dignidad. ¿Por qué?, preguntó Alejandro en un susurro. Después de cómo te traté. Después de cómo te humillamos. ¿Por qué nos ayudas? Podrías dejar que se queme todo. Nadie te culparía. Elena volvió la vista al frente, sus dedos listos sobre la tecla Enter. Porque mi madre me enseñó que la dignidad no se pierde fregando suelos, señor. Se pierde cuando dejas que el mal gane pudiendo evitarlo. Y aunque ustedes no merezcan mi ayuda... Elena hizo una pausa y respiró hondo. Hay miles de familias inocentes detrás de esos números que no tienen la culpa de su arrogancia. Lo hago por ellos. Alejandro sintió una lágrima de vergüenza y admiración picarle en los ojos. En ese momento, supo que, pasara lo que pasara en los próximos 10 segundos, él ya nunca volvería a ser el mismo hombre. Hazlo, Elena, ordenó Alejandro poniéndose firme a su lado como un soldado junto a su general. Hazlo y que sea lo que Dios quiera. Elena asintió. Sujétese fuerte, señor. Esto va a ser turbulento. Y presionó la tecla final. La decisión desesperada. El dedo índice de Elena, con la uña corta y un pequeño rastro de pintura seca de alguna reparación casera, descendió sobre la tecla Enter. El sonido mecánico del teclado resonó como un disparo de cañón en el silencio sepulcral de la sala. Y entonces, el mundo se apagó. Literalmente. Las pantallas gigantes, que hasta hace un segundo mostraban el terrorífico conteo regresivo y el código rojo, se fueron a negro. No hubo un pantallazo azul, ni un mensaje de error. Simplemente, la oscuridad total devoró los monitores. El zumbido constante de los ventiladores de los servidores se detuvo con un quejido descendente, como una bestia muriendo. Solo quedaron las luces de emergencia del edificio, bañando la sala en una penumbra rojiza y fantasmal. El silencio duró un segundo. El pánico, sin embargo, estalló al siguiente. ¿Qué has hecho? El grito de Marcos desgarró la garganta del hombre. Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del pelo perfectamente peinado. Lo apagaste. Mataste el sistema. Se acabó. Dios mío, estamos en la quiebra. Marcos se lanzó hacia adelante, tropezando con una silla vacía, con la intención clara de apartar a Elena violentamente de la consola, como si al empujarla pudiera deshacer la catástrofe. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de lágrimas de cobardía y rabia. Pero no llegó a tocarla. Alejandro se interpuso en su camino. Fue un movimiento instintivo, primario. Plantó sus pies firmemente en el suelo y empujó a Marcos hacia atrás con un golpe seco en el pecho. El jefe de seguridad trastabilló y cayó sentado sobre la moqueta, jadeando. «¡Nadie se mueve!»,
ordenó Alejandro. Su voz retumbó en las paredes de cristal. Estaba aterrado, sí. Sentía que el corazón le iba a salir por la boca. Ver esas pantallas negras era como ver su propio ataúd. Pero había tomado una decisión. Había elegido confiar en la chica de las manos sucias antes que en el hombre del traje limpio. Y iba a mantener esa decisión hasta las últimas consecuencias. «Alejandro, estás loco», lloró Marcos desde el suelo, señalando los monitores muertos. «Mira, no hay nada. Ha borrado el sistema operativo. Esa ignorante nos ha destruido. Llama a la policía». Alejandro ignoró a Marcos y se giró lentamente hacia Elena. Ella no se había movido. Seguía sentada, con las manos suspendidas sobre el teclado inerte, mirando fijamente el abismo negro de la pantalla apagada. En la penumbra roja, Alejandro pudo ver una gota de sudor recorriendo la sien de la chica. Vio cómo su pecho subía y bajaba en una respiración controlada, forzada. «Elena», susurró Alejandro. La duda le carcomía las entrañas. ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si ella simplemente había colapsado todo por error? ¿Y si su fe ciega acababa de firmar la sentencia de muerte de la empresa? Dime que esto es parte del plan. Por favor, dímelo. Elena no respondió de inmediato. Parecía estar escuchando algo que nadie más oía. Cerró los ojos con fuerza. Sus labios se movían contando segundos en silencio. 1, 2, 3. La tensión era física. Se podía masticar en el aire. Los empleados al fondo de la sala se abrazaban. Algunos lloraban en silencio, viendo sus carreras evaporarse en esa pantalla negra. «Elena», insistió Alejandro acercándose a ella, su mano temblando al intentar tocar su hombro. «¿Elena? Espere», dijo ella. Su voz fue un susurro ronco, pero imperativo. «Está mordiendo el anzuelo. Tiene que creer que estamos muertos». «¿Quién?», preguntó Alejandro desesperado. «El algoritmo del hacker», explicó ella sin abrir los ojos. «Está programado para detectar resistencia. Si peleamos, se fortalece. Si morimos, baja la guardia para empezar la extracción de datos. Necesito que abra la puerta trasera. Necesito que se confíe». Marcos se levantó del suelo, rojo de ira. «Es mentira. Está inventando estupideces para ganar tiempo y escapar. Seguridad, agárrenla». «Cierra la boca», rugió Alejandro sin mirarlo. «Si vuelves a hablar, te despido antes de que la empresa quiebre». En ese instante, un sonido surgió de la consola frente a Elena. Un pitido suave. Bip. En la inmensidad negra de la pantalla principal, apareció un cursor. Un simple guión bajo parpadeante de color verde. Elena abrió los ojos de golpe. El brillo de la esperanza iluminó su rostro cansado. «Ahí estás, bastardo», murmuró con una sonrisa feroz. Sus dedos volvieron a atacar el teclado. Y entonces, Alejandro lo vio. No vio códigos, ni números. Vio la realidad brutal de la situación. Vio las mangas del uniforme de Elena, desgastadas en los codos. Vio una pequeña tirita barata en su dedo meñique. Vio las marcas de lejía en su piel. Y contrastó eso con la tecnología de punta, los millones de dólares en servidores, el lujo que los rodeaba. Se dio cuenta de que la salvación de su imperio no dependía del dinero, dependía del hambre de alguien que ha tenido que luchar por cada centavo, por cada oportunidad. Marcos, con su vida resuelta, se había rendido al primer error. Elena, acostumbrada a que la vida la golpeara, estaba usando el golpe para contraatacar. «Señor», dijo Elena, tecleando rápido, su voz tensa, «he creado un entorno virtual. El virus cree que ha entrado en la base de datos principal, pero está en una caja de arena, un espejo vacío. Ahora está volcando su código malicioso en la nada». «¿Eso significa que estamos a salvo?», preguntó Alejandro, sintiendo una oleada de esperanza tan fuerte que casi le mareó. «No», cortó Elena secamente. La luz verde del cursor iluminaba sus facciones endurecidas. «Significa que lo tengo atrapado en una habitación, pero es una bestia, y se va a dar cuenta de que la habitación está vacía en...». Miró una línea de código que corría en una pantalla auxiliar. 40 segundos. Cuando se dé cuenta, intentará salir. «¿Y si sale?»,
Esta vez no atacará los datos. Atacará el hardware. Quemará los procesadores físicamente. Alejandro palideció. ¿Quemarlos? Sobrecarga de voltaje, asintió Elena sin dejar de escribir. Si eso pasa, no solo perderá los datos, se incendiará la sala de servidores. Literalmente. El pánico volvió a subir por la garganta de Alejandro. Miró a través del cristal hacia la sala de servidores refrigerada. Miles de luces parpadeaban allí. ¿Qué hacemos?, preguntó él. Ya no daba órdenes. Pedía guía. Elena se detuvo un milisegundo. Se giró y miró a Alejandro. Sus ojos oscuros, profundos y llenos de una inteligencia que la vida había intentado apagar, se clavaron en los de él. «Tengo que entrar ahí», dijo ella señalando el código. «Tengo que entrar en la caja de arena con él. Tengo que pelear mano a mano. Voy a reescribir su núcleo mientras él intenta quemar el mío. Es una carrera. Yo escribo, él borra. El que sea más rápido, gana». Alejandro vio sus manos temblar ligeramente. No era miedo al código, era miedo a fallar, miedo a volver a ser la chica que nadie ve. «¿Puedes hacerlo?», preguntó Alejandro. Elena tragó saliva. Pensó en su madre, en la cama del hospital público, esperando una medicina que no llegaba. Pensó en las noches estudiando con una linterna para no gastar luz. Pensó en todas las veces que la habían mirado por encima del hombro. «No tengo opción, señor», respondió ella con dignidad. «Los pobres nunca tenemos opción. Solo tenemos que hacerlo». Se volvió hacia la pantalla. «Sujétese», dijo. «Voy a quitarle el freno». Manos de obrero. Mente de genio. La sala de operaciones se transformó en un campo de batalla silencioso. Ya no había gritos. Incluso Marcos, acobardado en su rincón, guardaba silencio, hipnotizado por la atmósfera eléctrica que emanaba del escritorio central. Elena era un torbellino. Alejandro, de pie a su lado, observaba fascinado. Jamás había visto algo así. Había visto a pianistas concertistas, había visto a cirujanos operar, pero esto tenía una violencia y una belleza distintas. Las manos de Elena eran el foco de todo. Manos curtidas, ásperas, manos que conocían la textura de la lana de acero y el ardor del amoníaco. Esas mismas manos ahora se deslizaban sobre el teclado mecánico más caro del mercado con una fluidez líquida. Cada pulsación era precisa. No había dudas. No había retrocesos para borrar. Era un flujo de conciencia pura vertido en la máquina. «Está intentando desbordar la memoria», narraba Elena entre dientes, su voz baja y concentrada, como un boxeador hablando consigo mismo en el ring. «Quiere saturarme. Me está enviando paquetes de basura. Millones por segundo». En la pantalla, ventanas emergentes empezaron a abrirse como una plaga. Alertas, errores, códigos sin sentido. Era un ataque de distracción. «No puedo ver el código», exclamó Alejandro, viendo cómo la pantalla se llenaba de ruido visual. «Yo sí», dijo Elena. No miraba las ventanas, miraba a través de ellas. Su mente estaba visualizando la estructura detrás del caos. «Ignórelos. Es humo. El fuego está en la línea 8000. Sus dedos volaron hacia las teclas de función. Clac, 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 clac. Con una combinación de teclas imposible para un humano normal, cerró 50 ventanas en un segundo. La pantalla se limpió. «Te tengo», gritó ella. Pero el virus respondió. Un sonido agudo salió de los altavoces, un chirrido que hizo que todos se taparan los oídos. Las luces de la sala parpadearon violentamente. «Está desviando energía», gritó Elena, tecleando aún más rápido. El sudor le caía por la frente, mojando sus cejas, escociéndole en los ojos, pero no parpadeaba. «Está intentando calentar la CPU para que el ordenador se apague por seguridad». El ventilador del ordenador rugió como una turbina de avión. Alejandro sintió el calor emanando de la torre bajo el escritorio. «Se va a apagar», gritó Alejandro. «Si se apaga, perdemos la conexión». Elena no se giró. Seguía escribiendo código, luchando contra la temperatura y contra el tiempo. «Necesito frío», gritó ella. «Señor, necesito que enfríe esto ahora mismo, o el procesador se funde».
Alejandro miró alrededor desesperado. El aire acondicionado central no era suficiente. El ordenador estaba ardiendo. ¡Hielo!, gritó Alejandro a los empleados pasmados. ¡Traigan hielo de la cocina! ¡Traigan todo lo que haya! ¡Ahora! La orden rompió la parálisis del personal. 3 analistas corrieron hacia la pequeña cocina de la oficina. Mientras tanto, Elena libraba su propia guerra. Sus dedos empezaban a dolerle. Los tendones de sus muñecas protestaban. El esfuerzo mental era titánico. Estaba traduciendo lógica compleja a velocidad de pensamiento. «No te vas a escapar», susurraba. «Tú eres un código de destrucción, pero yo necesito este trabajo. Yo necesito salvarla a ella». Alejandro escuchó eso. Necesito salvarla a ella. No hablaba de la empresa. Hablaba de su madre. Esa motivación, ese amor puro y desesperado, era el combustible que alimentaba su genio. Alejandro sintió una punzada de culpa tan aguda que casi le dobla las rodillas. Él estaba preocupado por su reputación. Ella estaba luchando por la vida de su madre. La diferencia moral era abismal. Los empleados volvieron corriendo con bolsas de hielo y cubetas. «Pónganlo alrededor de la torre. Con cuidado, que no gotee agua dentro», ordenó Alejandro, arrodillándose en el suelo con su traje de $3,000, sin importarle arruinarlo. Él mismo tomó las bolsas de hielo y las pegó contra el metal caliente de la CPU. El frío de las bolsas chocó con el calor de la máquina. Elena sintió, de alguna manera, el alivio del hardware. «Temperatura estabilizada», dijo ella soltando el aire que contenía. «Gracias. Sigue, Elena. No pares», le urgió Alejandro desde el suelo, mirándola hacia arriba. Ahora él estaba literalmente a sus pies. La jerarquía se había invertido por completo. La limpiadora estaba en el trono, y el rey estaba en el suelo, sirviéndole. «Estoy llegando al núcleo», dijo Elena. Sus ojos se entrecerraron. «Aquí está la llave». El hacker encriptó la salida con un cifrado de 256 bits. Cree que tardaría años en romperlo. «¿Y cuánto tardarás?», preguntó Alejandro. Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, de medio lado, llena de una confianza arrogante que le quedaba maravillosamente bien. «No voy a romperlo, señor. Voy a engañarlo. Voy a hacerle creer que soy el dueño». «¿Cómo? ¿No tienes las credenciales del hacker?». «No», dijo Elena, y sus dedos se detuvieron por un segundo, flotando sobre el teclado. «Pero tengo algo mejor. Veo su patrón. Este código tiene una firma. Usa fechas. Fechas específicas en el código fuente. 1998, 2005... ¿Qué significa? Significa que es humano. Tiene ego. Usa su fecha de nacimiento como semilla del algoritmo. Es un aficionado con herramientas caras». Elena tecleó una secuencia final. Una sola línea de código. Simple, elegante, devastadora. Mirror, attack, target sender. «¿Qué acabas de escribir?», preguntó Alejandro poniéndose de pie. Elena levantó las manos del teclado, dejándolas en el aire, como una pianista al terminar un concierto. «Acabo de decirle al virus que su objetivo no es este servidor, sino la dirección IP desde la que vino». El silencio volvió a la sala. Todos miraban la pantalla. El cursor verde parpadeó una vez, 2 veces. Y entonces, el caos estalló en la pantalla. Pero esta vez, era un caos controlado. Las barras rojas empezaron a retroceder. Los números empezaron a girar en sentido contrario. El texto de borrando cambió a restaurando. Pero lo más impactante fue lo que apareció en una ventana pequeña a la derecha. Una transmisión de webcam remota se activó. En la pantalla, se vio una habitación oscura llena de cajas de pizza y latas de bebida. Un hombre joven, pálido y con gafas, miraba su propio monitor con terror absoluto, mientras su equipo empezaba a echar humo. «Lo tenemos», gritó uno de los empleados. «La cámara del hacker se activó. Lo estamos viendo». La sala estalló en un grito, pero no de pánico esta vez, de euforia. Alejandro no miró al hacker. No miró los datos recuperándose. Miró a Elena.
Ella se había dejado caer contra el respaldo de la silla de cuero, exhausta, temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina bajaba. Se miraba las manos rojas y doloridas. Parecía pequeña de nuevo, frágil. Alejandro se acercó a ella, lentamente, con un respeto que nunca había mostrado a nadie en su vida. «Elena», dijo él, con la voz quebrada por la emoción. «Lo hiciste». Ella levantó la vista, con los ojos llorosos. «No fue nada, señor. Solo limpié el desastre. Es lo que hago». Alejandro negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. «No, no solo limpiaste, nos salvaste. Me salvaste». Y entonces, sucedió el momento de mayor tensión emocional. La pantalla principal terminó su proceso. Un mensaje gigante en letras verdes iluminó toda la sala, reflejándose en las lágrimas de Elena y en el rostro asombrado de Alejandro. Sistema seguro. Amenaza neutralizada. Fondos recuperados. 100%. Pero justo cuando los aplausos comenzaban a sonar, Elena se llevó una mano al pecho y jadeó, su rostro palideciendo de golpe. El estrés extremo, el hambre de días y la tensión acumulada le pasaron factura de golpe. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó hacia un lado, cayendo de la silla como una muñeca de trapo. «¡Elena!». El grito de Alejandro fue más fuerte que cualquier alarma anterior. Se lanzó a atraparla antes de que golpeara el suelo, sosteniéndola en sus brazos. Su uniforme barato se sentía áspero contra su traje de seda, pero a Alejandro no le importó. La sostuvo contra su pecho, aterrorizado. Había salvado su empresa, pero ahora parecía que ella había pagado el precio con su propia salud. «¡Un médico!», gritó Alejandro, abrazando el cuerpo inconsciente de la chica de la limpieza. «¡Llamen a una ambulancia ahora mismo!». Marcos miraba desde lejos, sabiendo que su tiempo había terminado. Alejandro miraba el rostro pálido de Elena, y en ese momento supo que si ella no despertaba, ningún $1.000.000 en el banco importaría. El precio del silencio. La euforia en la sala de operaciones duró exactamente 3 segundos. Fue el tiempo que tardó el mensaje verde de sistema seguro en ser eclipsado por la imagen de Alejandro arrodillado en el suelo, sosteniendo el cuerpo inerte de la mujer que acababa de salvarlos a todos. «¡Elena! ¡Elena! ¡Mírame!», gritó Alejandro, golpeando suavemente sus mejillas pálidas. No hubo respuesta. Su cabeza cayó hacia atrás, inerte, exponiendo un cuello delgado y vulnerable. El silencio que siguió fue sepulcral, más denso y aterrador que cuando las alarmas sonaban. Los empleados, que segundos antes celebraban y chocaban las manos, se congelaron. La realidad humana acababa de aplastar a la realidad corporativa. «Dije que llamen a una ambulancia. ¿Es que nadie me escucha?», bramó Alejandro, levantando la vista hacia sus subordinados con una mirada salvaje. Su traje de $3.000 estaba arrugado y manchado por el polvo del suelo, pero ya no le importaba. Solo le importaba el débil pulso que apenas sentía bajo sus dedos en la muñeca de Elena. Marcos, que había estado observando desde la seguridad de su rincón, dio un paso adelante. No podía soportar no ser el centro de atención, incluso en la tragedia. Se ajustó la corbata con nerviosismo y soltó una risa forzada, incrédula. «Alejandro, por favor, no exageres», dijo Marcos, con ese tono condescendiente que usaba para minimizar todo lo que no entendía. «Seguro es un desmayo por la emoción. O tal vez, ya sabes, esta gente a veces consume cosas para aguantar los turnos de noche. Probablemente esté drogada». Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas. Con una suavidad que contrastaba con su furia, depositó la cabeza de Elena sobre su propio saco, que se había quitado y hecho un ovillo en el suelo. Se levantó despacio. Se giró hacia Marcos. La sala contuvo el aliento. Alejandro no gritó esta vez. Se acercó a Marcos con pasos lentos y pesados. Su rostro estaba tan tenso que parecía esculpido en piedra. «¿Drogada?», repitió Alejandro en un susurro que se escuchó hasta en la última fila de escritorios. «Acaba de reescribir el núcleo de nuestro sistema en 40 minutos. Acaba de salvar tu trabajo, mi empresa y el dinero de miles de ancianos. ¿Y tú te atreves a insultarla mientras está inconsciente en el suelo?».
Yo solo digo que es una limpiadora, Alejandro, balbuceó Marcos, retrocediendo hasta chocar con la pared de cristal. No es normal que se desplome así. Solo intento protegerte de un escándalo. Imagina si la prensa se entera de que... ¡Cállate! El grito de Alejandro hizo temblar los cristales. ¡Estás despedido! Lárgate de mi vista ahora mismo antes de que olvide que soy un hombre civilizado y te saque a rastras yo mismo. Marcos abrió la boca, pálido como la cera, pero la mirada asesina de Alejandro no admitía réplica. El jefe de seguridad, el hombre que casi hunde la empresa por su soberbia, recogió su maletín con manos temblorosas y salió de la sala bajo la mirada de desprecio de todo el equipo. Nadie dijo adiós. Alejandro volvió al suelo, junto a Elena. Señor, la ambulancia dice que tardará 15 minutos por el tráfico en el centro, informó una secretaria con voz temblorosa, acercándose con un vaso de agua que no sabía a quién dar. No tenemos 15 minutos, dijo Alejandro tocando la frente de Elena. Estaba helada. Sudaba frío. Está en shock. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro pasó un brazo por debajo de las rodillas de Elena y el otro por su espalda. La levantó, y entonces el verdadero horror lo golpeó. No pesaba nada. Era como levantar a un pájaro herido. Bajo el uniforme holgado de poliéster azul, Alejandro pudo sentir la extrema delgadez de su cuerpo. Sintió sus costillas marcándose contra su brazo. Sintió la fragilidad de sus huesos. Ese peso pluma fue una bofetada de realidad más fuerte que cualquier auditoría financiera. Dios mío, susurró Alejandro, mirándola con horror. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta quedó flotando en el aire. Mientras caminaba rápido hacia el ascensor privado, con Elena en brazos, Alejandro notó algo más. Sus zapatos. Eran zapatillas deportivas baratas, de una marca desconocida, y la suela del zapato derecho estaba despegada en la punta, sujeta con un poco de cinta adhesiva negra para disimular. El hombre que acababa de recuperar millones de dólares llevaba en sus brazos a una mujer que caminaba con zapatos rotos. La culpa lo inundó como un tsunami. Él había estado gritando sobre perderlo todo, sobre la tragedia de bajar sus acciones, mientras ella, la verdadera genio, vivía en una crisis financiera perpetua, luchando por sobrevivir un día más. Y aún así, había tenido la grandeza de espíritu para salvarlo. «Abran el ascensor», ordenó Alejandro con la voz quebrada. Los empleados corrieron a presionar el botón. Las puertas doradas se abrieron. Alejandro entró con su carga preciosa. «Voy a llevarla yo mismo al Hospital Central», dijo antes de que las puertas se cerraran. «Que nadie toque su computadora, que nadie toque su carrito de limpieza. Y si alguien pregunta, ella es la nueva directora de tecnología». Las puertas se cerraron, dejando a la oficina en un silencio atónito, mientras el ascensor descendía a toda velocidad hacia el garaje, llevando a un millonario arrepentido y a una heroína que se había consumido a sí misma para dar luz a los demás. El bloqueo emocional. El box de urgencias del Hospital Privado Santa María olía a desinfectante caro y a silencio amortiguado. No era el hospital público abarrotado al que Elena estaba acostumbrada a llevar a su madre. Aquí, los suelos brillaban tanto como los de la oficina de Alejandro, y las enfermeras hablaban en susurros respetuosos. Alejandro estaba sentado en una silla de visita, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Llevaba 1 hora así. No se había lavado las manos. Todavía tenía manchas de polvo en los pantalones y la camisa arrugada. Parecía un náufrago en medio del lujo médico. La puerta se abrió y entró el doctor Vargas, un hombre canoso de mirada severa. Alejandro se puso de pie de un salto, como un resorte. «¿Cómo está? ¿Qué tiene?», preguntó, con una ansiedad que nunca había sentido por ningún negocio. El médico lo miró por encima de sus gafas, juzgándolo. Vio el traje caro de Alejandro y luego pensó en la paciente que acababa de examinar. «Está estable, señor de la Vega. Le hemos puesto suero y vitaminas intravenosas, pero tenemos que hablar seriamente. Dígame lo que sea, doctor. Pagaré lo que haga falta. Los mejores especialistas, lo que sea». El doctor Vargas soltó un suspiro de frustración y negó con la cabeza.
Ese es el problema con gente como usted. Cree que todo se arregla firmando un cheque al final. Alejandro se quedó helado. ¿A qué se refiere? La señorita Ramírez no tiene una enfermedad exótica, señor, dijo el médico con dureza. Tiene anemia severa, deshidratación crónica y úlceras gástricas provocadas por estrés agudo. Sus análisis de sangre son un desastre. Los niveles de glucosa estaban por los suelos. El médico dio un paso hacia Alejandro, bajando la voz, pero aumentando la intensidad. Básicamente, su empleada colapsó porque su cuerpo se apagó por falta de combustible. Esa mujer no ha comido una comida decente en al menos 48 horas. Su cuerpo se estaba consumiendo a sí mismo para mantener su cerebro funcionando. ¿Cómo es posible que alguien trabaje para una de las empresas más ricas del país y llegue a este estado? Las palabras del médico fueron puñaladas directas al corazón de Alejandro. No ha comido en 48 horas. Recordó el momento en la oficina, cuando le gritó que estorbaba. Recordó cómo Marcos se burló de ella. Recordó cómo ella trabajaba frenéticamente en el teclado, sudando, gastando la poca energía que le quedaba para salvarle el pellejo a él. Alejandro se dejó caer en la silla, devastado. Se tapó la cara con las manos para ocultar las lágrimas de vergüenza que brotaban sin control. No lo sabía, sollozó Alejandro. Juro por Dios que no lo sabía. Pues ahora lo sabe, sentenció el médico, suavizando un poco el tono al ver el dolor genuino del hombre. Está despertando. Quiere irse. Está muy agitada. Dice que no puede pagar esto. Alejandro se levantó de inmediato, secándose la cara con la manga de la camisa. Voy a verla. Cuando entró en la habitación, la escena le partió el alma. Elena estaba intentando arrancar la vía intravenosa de su brazo. Estaba pálida, pequeña en esa cama inmensa, con los ojos desorbitados por el miedo. «Tengo que irme», decía Elena a la enfermera que intentaba calmarla. «¡No entienden! Cada hora aquí cuesta una fortuna. No tengo dinero. Mi madre espera su medicina. ¡Suéltenme!» «Elena», dijo Alejandro desde la puerta. Ella se detuvo al escuchar su voz. Se giró y lo miró con terror. Se cubrió instintivamente con la sábana, avergonzada de su bata de hospital, avergonzada de su debilidad. «Señor Alejandro», dijo ella, bajando la vista. Perdóneme por causar problemas. Me iré ahora mismo. Descuénteme el uniforme del sueldo, por favor, pero no llame a la policía». Alejandro sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Ella pensaba que la iba a despedir o arrestar. Ella, que acababa de salvarlo todo, se acercó a la cama despacio, con las manos en alto, como si se acercara a un animal asustado. Se sentó en el borde de la cama, ignorando los protocolos. «Elena, mírame», pidió él, con voz suave. Ella negó con la cabeza, temblando. «Solo quiero ir con mi mamá. Ella me necesita. Si no llego a tiempo para darle las pastillas». «Elena, por favor, mírame», insistió él, tomando suavemente sus manos. Esas manos ásperas que ahora tenían una vía en el dorso. Ella levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas contenidas. «No te vas a ir a ninguna parte», dijo Alejandro firmemente. «Y no vas a pagar ni un centavo. Este hospital es mío. Bueno, es de la fundación de mi familia. Estás en casa, pero mi madre», sollozó ella. «Nadie la cuida. Está sola». «Ya envié a 2 enfermeras privadas a tu casa», la interrumpió Alejandro. Elena dejó de llorar de golpe. Lo miró con incredulidad. «¿Qué?» «Revisé tu expediente de recursos humanos mientras dormías para buscar tu dirección de emergencia», confesó Alejandro. «Envié a mi médico personal y a 2 enfermeras. Tu madre está siendo atendida ahora mismo. La han estabilizado y la están trasladando a una suite en este mismo hospital, 2 pisos más arriba». Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El alivio fue tan inmenso que le robó el aire. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. «¿Por qué hace esto? Soy la chica de la limpieza. Usted me gritó. Me dijo que estorbaba». Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada pura.
Apretó las manos de ella entre las suyas. Porque fui un idiota, Elena. Fui un ciego, arrogante y estúpido. Me preocupaba perder mi dinero, y no me di cuenta de que tenía a una persona muriéndose de hambre frente a mis narices. Una persona que vale más que toda mi empresa junta. Levantó la vista y la miró a los ojos, con una sinceridad brutal. Tú me salvaste hoy. Y no me refiero a los servidores. Me refiero a mí. Me recordaste lo que es importante. Me recordaste lo que mi padre intentó enseñarme y yo había olvidado. Elena lo miraba fijamente, intentando procesar el giro de los acontecimientos. El hombre intocable, el dios de la oficina, le estaba pidiendo perdón. No tienes que hacer esto por lástima, dijo ella, con un último destello de orgullo. No es lástima, respondió Alejandro rápido. Es justicia y es admiración. Elena, vi lo que hiciste con ese código. Eres una genio, y me odio a mí mismo por haber permitido que una mente como la tuya estuviera limpiando mis papeleras. Alejandro respiró hondo, preparándose para lo que iba a decir. Te prometo una cosa, Elena Ramírez. Nunca más volverás a pasar hambre. Nunca más tendrás que elegir entre tu futuro y la salud de tu madre. Se acabó la supervivencia. A partir de hoy, vas a vivir. Elena sintió que las barreras que había construido durante años para protegerse del dolor empezaban a derrumbarse. La dureza de su rostro se suavizó. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Solo quiero que mi mamá esté bien, susurró. Lo estará, prometió Alejandro, apretando su mano. Lo estará. Y tú también. Pero ahora tienes que hacerme un favor. ¿Cuál?, preguntó ella temerosa. Tienes que comer, dijo Alejandro con una sonrisa triste. Y luego tienes que dormir, porque mañana tenemos mucho trabajo que hacer. Pero no con una escoba. Elena lo miró, y por primera vez en años no vio a un jefe, ni a un enemigo de clase. Vio a un hombre, y en ese silencio compartido en la habitación de hospital, algo cambió para siempre entre los dos. No era amor romántico todavía, era algo más profundo. Era el reconocimiento mutuo de dos almas que se habían encontrado en el borde del abismo y habían decidido salvarse la una a la otra. Pero el destino aún tenía una última prueba. La puerta de la habitación se abrió de golpe, rompiendo el momento mágico. No era una enfermera, era un policía. Y detrás de él, con una sonrisa torcida y maliciosa, asomaba la cara de Marcos. «Ahí está, oficial», dijo Marcos, señalando a Elena con el dedo. «Esa es la mujer que hackeó el sistema y robó los datos. La encontré con el CEO, probablemente chantajeándolo». Alejandro se puso de pie lentamente, soltando la mano de Elena. Su rostro cambió de la ternura a una furia fría y calculadora. El bloqueo emocional se había roto, sí, pero la guerra acababa de empezar. El clímax emocional, la muralla de la verdad. La habitación del hospital, que segundos antes había sido un santuario de confesiones y redención, se convirtió instantáneamente en una jaula. La presencia del uniforme policial trajo consigo el frío aire de la calle, de la realidad dura y burocrática que siempre parecía jugar en contra de los pobres. Elena se encogió en la cama. El monitor cardíaco a su lado comenzó a pitar más rápido, bip, 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 delatando el pánico que su rostro intentaba ocultar. Su instinto de supervivencia, forjado en años de marginalidad, le gritaba que estaba perdida. Para el mundo, la palabra de un hombre con traje como Marcos valía más que la verdad de una mujer con uniforme de limpieza. «Es ella», insistió Marcos, dando un paso dentro de la habitación con una arrogancia renovada, sintiéndose respaldado por la autoridad. «Oficial, deténgala. Tengo pruebas de que accedió a los servidores centrales sin autorización. Es un delito federal. Hackeo, robo de propiedad intelectual y sabotaje». El oficial de policía, un hombre corpulento con cara de cansancio, miró a la mujer frágil en la cama, conectada a un suero, y luego miró al hombre agresivo que la señalaba. «Señorita», dijo el oficial, llevándose la mano al cinturón, «necesito que se identifique. Hemos recibido una denuncia grave desde las oficinas de Cybercorp». Elena abrió la boca para hablar, pero el miedo le cerró la garganta. Se veía en una celda, lejos de su madre,
perdiendo lo poco que tenía. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y llenas de impotencia. Marcos sonrió, interpretando su silencio como culpabilidad. «Lo ve. No tiene nada que decir», exclamó Marcos triunfante. Se aprovechó del caos para intentar extorsionar a la empresa. Probablemente ella misma plantó el virus. Es una delincuente común. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. La temperatura de la habitación pareció descender 10 grados, pero no por el aire acondicionado, sino por la presencia de Alejandro. El CEO se había mantenido en silencio durante los primeros segundos, procesando la audacia y la maldad pura de su exjefe de seguridad. Pero cuando Marcos llamó, delincuente común, a la mujer que casi muere por salvarlos, algo se rompió dentro de Alejandro. Ya no era el empresario calculador. Era un león defendiendo a su manada. Alejandro caminó lentamente hasta quedar entre el policía y la cama de Elena. Su figura, aun con la ropa arrugada y el rostro cansado, emanaba un poder absoluto. «Oficial», dijo Alejandro, con una voz tan grave y controlada que hizo que el policía diera un paso atrás involuntariamente. «¿Sabe quién soy yo?» El policía parpadeó, confundido por el cambio de dinámica. «Usted es el señor de la Vega, el dueño de la empresa denunciante». «Exacto», asintió Alejandro, sin apartar la vista del oficial. «Soy el dueño. Soy la única persona con autoridad para decidir quién tiene acceso a mis sistemas y quién no. Y le informo, oficial, que está cometiendo un error monumental». Marcos intervino, nervioso. «Alejandro, no la protejas por lástima. Es una criminal». Alejandro se giró hacia Marcos con una violencia contenida que era aterradora. Lo señaló con un dedo que no temblaba. «La única persona que ha cometido un crimen en esta habitación eres tú, Marcos. Crimen de negligencia criminal, difamación y falsos testimonios». Alejandro volvió a mirar al policía, ignorando los balbuceos de Marcos. «Oficial, escuche bien porque no lo voy a repetir. Esa mujer en la cama no es una criminal. Esa mujer es la heroína que salvó los fondos de pensiones de media ciudad esta noche. Ella tenía mi autorización expresa y directa para operar el sistema. De hecho, ella estaba actuando bajo mis órdenes directas como consultora externa de emergencia». Elena levantó la vista, asombrada. Alejandro estaba reescribiendo la historia, no para mentir, sino para protegerla con el escudo de su poder. «¿Consultora?», preguntó el policía mirando el uniforme de limpieza doblado en una silla. «Consultora», afirmó Alejandro con rotundidad. «Y la acusación de este individuo», señaló a Marcos con desprecio, «es falsa. Este hombre fue despedido hace 2 horas por incompetencia grave. Está utilizando a la policía para una venganza personal mezquina porque no pudo soportar que una mujer, a la que él considera inferior, hiciera el trabajo que él no pudo hacer». El oficial de policía, que había visto suficientes disputas domésticas y laborales para reconocer el olor de la mentira, miró a Marcos. Vio el sudor en su frente, la sonrisa nerviosa que se desmoronaba, los ojos huidizos. «¿Es eso cierto, señor?», preguntó el oficial a Marcos. «¿Usted ya no es empleado de la empresa?» Bueno, técnicamente no he recibido la carta de despido oficial, así que...», tartamudeó Marcos, retrocediendo hacia la puerta. «Solo intentaba proteger los intereses de la compañía, oficial. Si el señor Alejandro quiere arruinarse confiando en la servidumbre, es su problema». Alejandro dio un paso hacia Marcos, invadiendo su espacio vital hasta arrinconarlo contra el marco de la puerta. «Lárgate», susurró Alejandro, pero todos lo escucharon. «Y reza para que no te demande por los daños que causó tu inacción. Si vuelves a acercarte a ella, o a mi empresa, o si vuelves a pronunciar su nombre, te aseguro que gastaré cada centavo de mi fortuna en abogados para asegurarme de que nunca más encuentres trabajo ni para limpiar baños. ¿Me has entendido?» Marcos, derrotado y humillado frente a la autoridad que él mismo había traído, asintió frenéticamente. Se dio la vuelta y salió casi corriendo por el pasillo del hospital, desapareciendo como la rata que era. El oficial de policía suspiró, cerrando su libreta. «Lamento la molestia, señor de la Vega. Parece que fue una falsa alarma». «Gracias, oficial», dijo Alejandro estrechándole la mano.
Y por favor, asegúrese de que ese hombre no vuelva a entrar al hospital. Cuando el policía salió y la puerta se cerró, el silencio regresó. Pero ya no era un silencio tenso. Era el silencio del alivio después de la tormenta. Alejandro se giró hacia la cama. Elena estaba llorando, pero esta vez no ocultaba su rostro. Lloraba abiertamente, con el pecho agitado por los sollozos. ¿Por qué?, preguntó ella entre lágrimas. Podría haber dejado que me llevaran. Era lo más fácil. Soy nadie. Alejandro se acercó y se sentó nuevamente a su lado. Su rostro, antes duro como el granito frente a Marcos, se suavizó hasta convertirse en la imagen de la compasión. «Tú no eres nadie, Elena», dijo él con firmeza. «Tú eres la persona más valiosa que he conocido en toda mi vida. Y mientras yo respire, nadie volverá a hacerte sentir menos. Esa es mi promesa». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo suavemente. Una enfermera asomó la cabeza con una sonrisa amable. «Señor de la Vega, la paciente de la habitación 502 ya está instalada y despierta. Pregunta por su hija». El rostro de Elena se iluminó de una manera que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Se intentó levantar, olvidando el suero. «¡Mamá!», exclamó. «Tranquila, tranquila», dijo Alejandro, poniéndose de pie. «Te llevaré. No puedes caminar todavía». Alejandro buscó una silla de ruedas plegable que había en la esquina de la habitación. La abrió y, con una delicadeza infinita, ayudó a Elena a bajar de la cama. Ella se apoyó en él, sintiendo el aroma de su colonia cara mezclado con el sudor del estrés, y por primera vez no sintió la distancia de clase social. Sintió el apoyo de un amigo. «Vamos a verla», dijo Alejandro, empujando la silla. «Es hora de que veas lo que tu sacrificio logró. La lección de humildad y el nuevo contrato». El trayecto en el ascensor hacia el 5º piso, el área VIP del hospital, fue corto pero cargado de significado. Elena miraba sus manos sobre su regazo, todavía incapaz de creer que no estaba esposada en una patrulla. Alejandro empujaba la silla con orgullo, como si llevara a una reina y no a una empleada doméstica en bata de hospital. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el cambio de ambiente fue radical. El piso VIP parecía un hotel de 5 estrellas. Moqueta suave, cuadros de arte real en las paredes, silencio absoluto y olor a flores frescas. Llegaron a la habitación 502. Alejandro se detuvo antes de entrar. «Elena», dijo él, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Antes de entrar, necesito que sepas algo. Todo esto, la suite, los médicos, el tratamiento, no es un regalo». Elena lo miró con miedo. «¿No?». «No», negó Alejandro con una sonrisa. «Es un pago muy pequeño por lo que hiciste hoy. No quiero que te sientas en deuda. La empresa te debe esto y mucho más. Tu madre va a recibir el mejor tratamiento renal del mundo. Ya he contactado a un especialista en Suiza para revisar su caso». Elena sintió que el aire se le escapaba. Suiza. Especialistas. Su madre, que había sufrido tanto en salas de espera abarrotadas, ahora sería tratada como una dignataria. «Gracias», susurró, incapaz de articular más palabras. Alejandro abrió la puerta. La habitación era amplia, con una ventana inmensa que daba a los jardines. En la cama articulada, arropada con sábanas de hilo blanco, estaba doña Carmen. Era una mujer anciana, con el rostro surcado por las arrugas de una vida dura, pero sus ojos tenían el mismo brillo inteligente que los de su hija. Estaba despierta, con un color mucho mejor en las mejillas gracias a la medicación y la hidratación inmediata. «¡Elenita!», exclamó la anciana al ver entrar la silla de ruedas, extendiendo sus brazos delgados. «¡Mamá!». Elena impulsó la silla con fuerza hasta llegar al borde de la cama. Se levantó con las pocas fuerzas que tenía y se abrazó a su madre. Fue un abrazo desesperado, sanador. Madre e hija lloraron juntas, mezclando sus lágrimas. Era el llanto de quien ha estado cargando una roca gigante durante años, y de repente alguien se la quita de la espalda. «Pensé que no llegabas, mi niña. Pensé que te había pasado algo», sollozaba doña Carmen, acariciando el cabello de Elena. «Estoy aquí, mamá. Todo está bien. Todo va a estar bien ahora».
repetía Elena, enterrando su cara en el hombro de su madre. Alejandro se quedó en el marco de la puerta, observando la escena. Sintió un nudo en la garganta y una presión en el pecho. Recordó a su propio padre, muriendo en una habitación similar, pero rodeado de abogados y socios preocupados por el testamento. Aquí no había abogados. Había amor puro. Un amor que había sobrevivido a la pobreza, al hambre y a la desesperación. Se dio cuenta de lo pobre que había sido él toda su vida, a pesar de sus millones. Doña Carmen levantó la vista y vio al hombre de traje en la puerta. ¿Es usted el doctor?, preguntó la anciana con voz temblorosa. Las enfermeras me dijeron que un ángel pagó todo esto. Elena se separó un poco de su madre y miró a Alejandro. Se secó las lágrimas y sonrió. No, mamá. Él no es el doctor. Es mi jefe. El señor Alejandro. Alejandro entró en la habitación, sintiéndose extrañamente tímido ante la mirada de esa anciana humilde. Es un honor conocerla, señora Carmen, dijo Alejandro tomando la mano de la anciana con respeto. Y no soy ningún ángel. El ángel es su hija. Ella salvó mi empresa hoy. Yo solo estoy intentando estar a la altura de lo que ella merece. Doña Carmen miró a su hija con orgullo, aunque no entendía los detalles. Mi Elena siempre fue muy lista. Demasiado lista para su propio bien a veces, dijo la madre con ternura. Siempre con sus libros y sus números. Yo le decía que esas cosas no dan de comer a los pobres, pero ella no escuchaba. Y tenía razón en no escucharla, señora, interrumpió Alejandro suavemente. Porque esos números hoy valen más que todo el oro del banco. Alejandro miró a Elena. La vio allí, junto a su madre, con la bata de hospital, el cabello despeinado y los ojos rojos, y tomó la decisión final. La pieza que faltaba para cerrar el círculo. Elena, dijo él, adoptando un tono más formal pero cálido. Sé que no es el momento ni el lugar, pero no puedo esperar. Mañana por la mañana convocaré una reunión de emergencia con la junta directiva. Elena se tensó. ¿Para explicar lo que pasó? Para presentar a la nueva directora de ciberseguridad e innovación tecnológica, anunció Alejandro. Elena parpadeó, atónita. Doña Carmen miraba de uno a otro sin entender del todo. ¿Qué?, preguntó Elena. Señor, yo no tengo título. Dejé la universidad. No puedo ser directora. Ni siquiera tengo ropa para ir a una reunión así. Alejandro negó con la cabeza, acercándose a ella. Un título es un papel, Elena. Lo que tú hiciste ahí abajo. Eso no se enseña en ninguna universidad. Eso es talento, instinto y coraje. Marcos tenía 3 títulos colgados en su pared y casi nos hunde. Tú tenías un trapo en la mano y nos salvaste. Alejandro hizo una pausa, mirando profundamente a los ojos de ella. No me importa el papel. Me importa la persona. La universidad la terminarás. La empresa la pagará. Pero el puesto es tuyo, con el sueldo que corresponde, con las acciones que corresponden, con el respeto que te has ganado a pulso. Elena miró a su madre, que sonreía con lágrimas en los ojos, entendiendo por fin que la pesadilla de la pobreza había terminado. ¿Y la limpieza?, preguntó Elena, todavía aferrada a su antigua identidad, como si tuviera miedo de soltarla. Alejandro sonrió. Una sonrisa genuina y liberadora. Creo que ya has limpiado suficiente por una vida, Elena. Limpiaste nuestros servidores, limpiaste mis prejuicios y limpiaste mi conciencia. A partir de ahora, tu única preocupación será decirnos hacia dónde va el futuro, porque está claro que tú lo ves mejor que nadie. Elena bajó la mirada a sus manos. Esas manos trabajadoras ya no tendrían que tocar lejía. Ahora tocarían el futuro. Acepto, dijo ella, levantando la vista con una nueva seguridad brillando en sus ojos. Pero con una condición. Alejandro arqueó una ceja, divertido. ¿Cuál? Que cambie las sillas del departamento de seguridad, dijo Elena con una media sonrisa. Esa de cuero es terrible para la espalda. Alejandro soltó una carcajada, la primera risa verdadera que soltaba en años. La tensión se disipó por completo. Trato hecho, directora Ramírez. Trato hecho. En esa habitación de hospital, mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad,
iluminando el horizonte a través de la ventana. 3 vidas habían cambiado para siempre. El millonario había encontrado su humanidad. La madre había encontrado su salud. Y la chica de la limpieza había encontrado su destino. Pero aún faltaba el último acto. El mundo tenía que saber que el orden de las cosas había cambiado. La resolución final y el epílogo. La mañana siguiente no amaneció como cualquier otra. El sol que entraba por los ventanales del piso ejecutivo del Hospital Santa María tenía un brillo diferente, uno que Elena no había visto en años, el brillo de la tranquilidad. Sobre el sofá de la suite de su madre descansaba una caja negra con un lazo de seda. No era un regalo extravagante, sino una necesidad urgente. Alejandro había enviado a su asistente personal a primera hora con instrucciones precisas. Ropa para una directora, no para una modelo. Ropa que imponga respeto. Elena salió del baño. Se había dado una ducha de 40 minutos. La primera en su vida en la que no tuvo que preocuparse por si se acababa el agua caliente del termo. Al mirarse en el espejo de cuerpo entero, la mujer que le devolvía la mirada era una desconocida. Llevaba un traje sastre de color azul marino, cortado a la perfección, una blusa de seda blanca y, lo más importante, unos zapatos de tacón bajo, cómodos pero elegantes. Ya no había zapatillas rotas con cinta adhesiva. Ya no había uniforme de poliéster que olía a lejía. Doña Carmen, sentada en la cama disfrutando de un desayuno que parecía sacado de una revista, dejó caer la tostada al verla. Pareces la presidenta del país, mi hija, dijo la anciana con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Tu padre, donde quiera que esté, debe estar poniéndose de pie. Elena se acercó y besó la frente de su madre. Solo es ropa, mamá. Sigo siendo yo inside. No, la corrigió doña Carmen, tomándole la mano. Ya no eres la misma. Antes caminabas mirando al suelo para no tropezar. Ahora caminas mirando al frente. Eso no te lo da la ropa, te lo da la libertad. La puerta se abrió y entró Alejandro. Llevaba un traje nuevo, impecable, pero sus ojos, aunque cansados, tenían una luz nueva. Se detuvo en seco al ver a Elena. Hubo un silencio de apreciación mutua, no sexual, sino de reconocimiento de la dignidad del otro. «El coche está abajo», dijo Alejandro, carraspeando para aclarar su garganta. «¿Estás lista para tu primer día, directora Ramírez?» Elena respiró hondo. El miedo estaba ahí, agazapado en su estómago. El síndrome del impostor le susurraba que ella pertenecía al cuarto de limpieza, no a la sala de juntas. Pero luego miró a su madre, segura y cuidada. Y el miedo se transformó en combustible. «Estoy lista», respondió ella. El trayecto hacia el rascacielos de Cybercorp fue silencioso. Elena miraba por la ventanilla el tráfico de la ciudad, el mismo tráfico que solía ver desde la ventanilla del autobús abarrotado. Ahora lo veía desde el asiento de cuero de un sedán blindado. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta giratoria principal, el corazón de Elena se aceleró. «No tengas miedo», le susurró Alejandro antes de abrir la puerta. «Tú salvaste este edificio. Te pertenece más a ti que a cualquiera de ellos». Bajaron del coche. El portero, el mismo hombre robusto que durante 2 años ni siquiera le había dado los buenos días cuando ella entraba por la puerta de servicio con su mochila gastada, se apresuró a abrirles la puerta de cristal. «Buenos días, señor de la Vega», dijo el portero, y luego miró a Elena. Se quedó paralizado un segundo, confundido, hasta que sus ojos reconocieron a la mujer detrás del traje. «Buenos días, señorita». Elena se detuvo. Podría haber seguido caminando. Podría haberlo ignorado como él hizo con ella tantas veces. Pero se giró y lo miró a los ojos con una sonrisa suave. «Buenos días, Roberto. Espero que su hijo haya mejorado de la gripe», dijo ella. El portero se quedó boquiabierto, rojo de vergüenza. Ella sabía su nombre. Sabía de su vida, porque lo había escuchado hablar por teléfono mientras limpiaba el lobby. Él nunca le había preguntado el suyo. Sí, gracias, señorita», balbuceó el hombre, bajando la cabeza con respeto genuino esta vez.
Alejandro sonrió discretamente y le ofreció el brazo a Elena. Entraron al lobby. El camino hacia los ascensores fue la caminata más larga de la vida de Elena. El sonido de sus tacones sobre el mármol, clac, 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 resonaba con autoridad, reemplazando para siempre el chirrido, ñic, ñic, de la rueda de su carrito. Los empleados que cruzaban el vestíbulo se detenían. Los murmullos empezaron a extenderse como la pólvora. «¿Esa es la chica de la limpieza? Escuché que ayer salvó la empresa. Mira cómo va vestida, mira cómo camina junto al jefe». Al llegar a los torniquetes de seguridad, hubo un pequeño altercado. Un hombre estaba discutiendo con el guardia de turno, sosteniendo una caja de cartón con objetos personales. Era Marcos. Estaba intentando usar su tarjeta de acceso, pero la luz roja parpadeaba una y otra vez, denegándole la entrada. Estaba despeinado, sin corbata, la imagen viva de la derrota. «¡Es un error!», gritaba Marcos. «Soy el jefe de seguridad. Déjame pasar. Tengo que hablar con Alejandro». Entonces se giró y los vio. Vio a Alejandro, imponente y sereno. Y vio a Elena, la mujer a la que había empujado, insultado y humillado menos de 12 horas antes. Pero la mujer que veía ahora parecía una gigante. Marcos se quedó mudo. La caja de cartón tembló en sus manos. Alejandro se detuvo frente a él, pero no dijo nada. Dejó que el silencio hiciera el trabajo pesado. Marcos miró a Elena, esperando burla, esperando venganza. Esperaba que ella le gritara, que lo escupiera, que hiciera lo que él hubiera hecho en su lugar. Pero Elena simplemente lo miró. Lo miró con una calma absoluta, sin odio. Era la mirada de alguien que está tan por encima de la mezquindad que el odio es un desperdicio de energía. «Tu pase está desactivado, Marcos», dijo Alejandro con voz fría. «Y tus cosas personales te serán enviadas por correo. No tienes nada que hacer aquí». «Alejandro, por favor». «Fue un momento de estrés. Tengo una hipoteca», suplicó Marcos, perdiendo toda dignidad. Alejandro iba a responder, pero Elena puso una mano suave sobre su brazo. «Déjalo, Alejandro», dijo ella. Su voz era tranquila. «No vale la pena. El rencor es un lujo que la gente ocupada no puede permitirse. Y tenemos mucho trabajo que hacer». Elena pasó de largo. Cruzó el torniquete que el guardia le abrió manualmente. No miró atrás. Dejó a Marcos en el pasado, convertido en un recuerdo irrelevante, un fantasma de una vida que ya no existía. Esa indiferencia fue el castigo más cruel y perfecto. Marcos se dio cuenta de que para ella, él ya no existía. El piso 40, la zona 0 de la noche anterior, estaba en silencio cuando entraron. Todos los empleados estaban allí, de pie junto a sus escritorios. Nadie tecleaba, nadie hablaba. Cuando Alejandro y Elena entraron, un aplauso tímido comenzó al fondo de la sala. Fue el chico joven de las gafas, el que había traído el hielo. Luego se unió otro. Y otro. En cuestión de segundos, la sala entera estaba aplaudiendo. No era un aplauso protocolario. Era un aplauso de alivio, de gratitud y de asombro. Elena sintió que las mejillas le ardían. Se escondió un poco detrás de Alejandro. Alejandro levantó la mano para pedir silencio. Caminó hasta el centro de la sala, al mismo lugar donde horas antes había reinado el caos. «Atención todos», dijo Alejandro. Su voz proyectaba una autoridad nueva, más humana. Anoche esta empresa murió. La Cybercorp que conocían, la que valoraba los trajes caros y los apellidos ilustres sobre el talento real, dejó de existir en el momento en que ese contador llegó a cero. Alejandro miró a su equipo, rostro por rostro. Casi perdemos el sustento de miles de personas. Y no fue por un hacker brillante. Fue por nuestra propia ceguera. Fue porque construimos muros tan altos que no podíamos ver a las personas que teníamos al lado. Alejandro extendió la mano hacia Elena, invitándola a dar un paso al frente. «Esta mujer», continuó él, con la voz quebrándose levemente por la emoción, «a la que muchos de ustedes ignoraron durante años, a la que yo mismo traté con desprecio.
Ella nos salvó, no por dinero, no por reconocimiento, sino porque entendía el valor de la responsabilidad mejor que cualquiera de nosotros. Hubo un silencio reverencial. A partir de hoy, Elena Ramírez es la nueva directora de operaciones tecnológicas. Y esto no es un premio, es una necesidad. Necesitamos su cerebro, pero más que eso, necesitamos su carácter. Porque si algo aprendí anoche, es que la tecnología sin humanidad no sirve de nada. Alejandro se giró hacia ella. El piso es tuyo, Elena. Elena miró a las 50 personas que esperaban sus palabras. Respiró hondo. Recordó las noches estudiando con velas. Recordó el dolor de manos por la lejía. Y habló desde la verdad. No voy a darles discursos motivacionales, dijo Elena. Su voz, aunque suave, llenó la sala. Solo les diré una cosa. Un sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. Durante mucho tiempo, ustedes pensaron que el eslabón débil era la gente como yo, la gente invisible. Pero se equivocaron. El eslabón débil es la soberbia. Elena caminó hacia el escritorio principal. Acarició el teclado que había sido su arma. Vamos a reconstruir este código, pero esta vez no dejaremos puertas traseras abiertas por pereza. Y sobre todo, vamos a mirar a la cara a cada persona que entre en este edificio, desde el cliente más rico hasta la persona que limpia sus papeleras. Porque nunca saben quién puede salvarles la vida. Ahora, a trabajar. El sí colectivo que resonó en la sala fue atronador. No fue un sí de sumisión, fue un sí de equipo. Epílogo. Un año después. La terraza del edificio de Cybercorp tenía la mejor vista de la ciudad. Pero Alejandro rara vez subía allí. Esa noche, sin embargo, había una fiesta. La empresa celebraba su año más exitoso en la historia, habiendo lanzado un nuevo software de seguridad blindado llamado Aegis, diseñado íntegramente por Elena. Alejandro se apartó del bullicio de los camareros y la música suave, buscando un poco de aire fresco en la barandilla. Miró las luces de la ciudad. Ya no parecían amenazantes, parecían estrellas reflejadas en la tierra. ¿Te escondes del éxito?, preguntó una voz a su espalda. Alejandro sonrió sin girarse. Conocía esa voz mejor que la suya propia. Solo tomo aire. Hay demasiada gente felicitándome por ser un visionario, cuando en realidad solo tuve la suerte de contratarte. Elena se unió a él en la barandilla. Llevaba un vestido de noche sencillo, color plata, y sostenía una copa de agua con gas. Se veía radiante, saludable. La delgadez extrema había desaparecido, reemplazada por una fuerza vital. Su madre, según le había contado esa mañana, estaba planeando un viaje a la playa, totalmente recuperada tras el trasplante. Tú me diste la oportunidad, Alejandro, dijo ella mirando el horizonte. El talento sin oportunidad es como un motor sin gasolina. No sirve de nada. Y tú me diste los ojos para ver, respondió él, girándose para mirarla. La tensión entre ellos había cambiado en ese año. Había pasado de la gratitud a la admiración, y de la admiración a algo mucho más cálido y profundo. Trabajaban codo con codo cada día, se reían, discutían sobre código y sobre qué pedir de cenar. Se habían convertido en compañeros de vida en todo el sentido de la palabra, aunque ninguno se hubiera atrevido a cruzar la línea final todavía. Alejandro miró la mano de Elena sobre la barandilla. Ya no había rastro de las heridas de la lejía. Sus manos eran suaves, cuidadas, manos que creaban. Él puso su mano sobre la de ella. Elena, he estado pensando. Ella lo miró, y su corazón dio un vuelco. ¿En qué? En que este año ha sido el mejor de mi vida. No por las ganancias, sino porque he venido a trabajar cada día sabiendo que estabas en la oficina de al lado. Elena sonrió, y sus ojos brillaron más que las luces de la ciudad. Para ser un genio de los negocios, tardaste mucho en darte cuenta de la variable más importante. Bromeó ella suavemente. Soy lento aprendiendo, ya lo sabes, susurró él, acercándose un poco más. Pero nunca olvido una lección. Alejandro tomó la mano de Elena y la besó. No fue un beso de cortesía, fue un beso en la palma de la mano, en el lugar donde antes había callos y dolor,
y donde ahora solo había futuro. Gracias por limpiarme el alma, Elena. Ella entrelazó sus dedos con los de él, cerrando el espacio que quedaba entre sus cuerpos. Gracias por ensuciarte las manos conmigo, Alejandro. Bajo la luz de la luna y el neón de la ciudad que habían salvado juntos, el exmillonario arrogante y la exchica de la limpieza se quedaron en silencio, mirando el futuro. No necesitaban decirse «te amo» todavía. Sus acciones ya lo habían gritado durante un año. Abajo, en la calle, la vida seguía. Pero arriba, en la cima, la justicia divina había hecho su trabajo. Los buenos habían ganado, no por ser ricos o pobres, sino por ser humanos. Y esa era la única riqueza que nadie, ni el mejor hacker del mundo, podría robarles jamás. Fin.